La idea es de que entre estos proyectos del incremento de capacidad que tendríamos para los próximos años, y resalto la de cerca 250 megavatios adicionales a los 150 que traerían este año, por venir 351 megavatios. Entre esos cuatro proyectos estamos hablando de 3/4 partes del incremento de esa capacidad que mencionaba. Y también quisiera mencionar la importancia que tiene esto para construir institucionalidad, para complementar, digamos, la estrategia de defensa nacional que ha desarrollado el gobierno, desde la administración del presidente Uribe hasta la fecha, de llegar y conquistar ese territorio que antes estaba como que con más presencia de actores al margen de la ley. Y quiero mencionar un caso específico, el de Amoyá. El proyecto de Amoyá, que son 80 megavatios, es un proyecto muy grande, pero ese proyecto se construyó en el cañón de las Hermosas. Ustedes se imaginan, hace unos años era impensable construir un proyecto de esta dimensión, casi 300 millones de dólares, 500 mil millones de pesos, en un sitio como este. Entonces, eso también lo que indica es cómo este sector también le ayuda al país a llegar a esas zonas, que no solamente sea un tema de seguridad y de control, digamos, armado de las zonas, el cual es absolutamente necesario, porque definitivamente tiene que estar acompañado con una presencia de toda la institucionalidad del Estado, no solamente la defensa, por supuesto, pero también de la empresarial. Eso es parte de lo que tenemos que hacer nosotros como país, y de seguir llegando a territorios que antes estaban vedados para la institucionalidad. Y eso lo vemos en este sector, lo vemos en el sector petrolero también. Y el caso de Amoyá es un caso muy representativo. En el cañón de las Hermosas, el sitio donde nacieron las FARC, ahí se construyó un proyecto de la dimensión de lo que es la hidroeléctrica de Amoyá, que ya está finalizada y está en funcionamiento. En el tema de la transmisión, que como ya lo han explicado, es supremamente importante. Es importante seguir ejecutando estas obras, tanto en la transmisión, digamos, nacional, lo que se llama el SPN, como en la transmisión regional, obviamente, porque si los proyectos de generación están, pues no existen las redes para poder conducir y transportar esa energía, pues no estamos haciendo nada. Y hay un reto grande de coordinación entre un lado y el otro. Ahí el Estado juega un papel muy importante. El plan de transmisión es un plan vinculante, a diferencia del plan de generación que expide la UME, la Unidad de Planeación Minero Energética. El plan de generación es un plan indicativo, no es obligatorio, pero el plan de transmisión sí es un plan vinculante, y la UME tiene que desarrollar unas convocatorias de tal manera que las obras de transmisión se construyan de manera simultánea, paralela, sincronizada con la expansión en la generación. Ahí estamos hablando de que para el plan que tenemos del año 2012 al año 2025 estamos hablando de 22 obras que deben ser sujetos a convocatorias por parte de la UNE en los próximos meses. Pero en ese tema también hay que mencionar, y es que este sector que ustedes ven acá, este sector de estos generadores que están representados en la Colgen, lo que uno le llama el SPN, este sistema de transmisión nacional, representa el 95% de los usuarios de energía eléctrica en el país, el 95%, que más o menos estamos ubicados en el 50% del territorio nacional. Pero hay otro 50% del territorio nacional donde están concentrados el 5% de los ciudadanos colombianos, que están en zonas que le llamamos zonas no interconectadas, que no están conectadas a este sistema nacional, y para los cuales pues, el Estado juega un papel muy importante de llevarle energía a estas personas que no están conectados a este sistema de transmisión nacional, principalmente a través del IPSE, que es un instituto, una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía,
donde existe un fondo que administra el Ministerio de Minas y Energía para subsidiar y fortalecer la construcción de este tipo de infraestructura en estas zonas no interconectadas. Y en el área de la distribución, particularmente lo que se llama el sistema de transmisión regional, tenemos en este momento 10 obras en construcción en el sistema de transmisión regional, donde le hacemos un seguimiento, le estamos haciendo un seguimiento mensual. Es importante que estas obras se den, no solamente las de transmisión nacional, sino las de regionales. Es muy importante que estas obras se den de tal manera que la energía pueda llegar de la manera más eficiente, a precios competitivos, a precios eficientes, a todos los usuarios, tanto regulados como no regulados del país. Si esto no lo hacemos de la manera correcta, si no planeamos adecuadamente, si las obras no se coordinan entre los distintos puntos de la cadena, pues obviamente lo que vamos a tener son restricciones al sistema que generan unos costos y que esos costos obviamente al final del día se le termina trasladando a los usuarios. De tal manera que esto es muy importante, que estas tres cosas vayan muy de la mano: la parte de generación, la parte de transmisión nacional, transmisión regional, por supuesto la distribución local, de tal manera que lleguen alineadamente y organizadamente al usuario final. Si esa sincronización no se da, lo que se genera son restricciones que generan unos costos, repito, y que esos costos se trasladan al usuario final. Un comentario sobre el tema de la generación, que me parece importante. En el gobierno en esto pues lo discutimos mucho, y esta moda muy importante que hay de las energías renovables. Y una de las cosas que he tenido estos 3 meses en el ministerio es que las visitas para todo este tema de energías renovables pues, se incrementan. La próxima semana hay un foro aquí en Bogotá organizado por el BID sobre todo el tema de energías renovables. ¿Cuál ha sido la posición del gobierno sobre este tema? Colombia, como ya lo decían antes, Colombia tiene una generación muy limpia de energía. Lo que tenemos hoy con los 14.300 megavatios, tenemos en hidroelectricidad el 64%, representa el 64%. Y más o menos el cálculo que yo he hecho es que con la entrada de los nuevos proyectos, ese componente hidroeléctrico va a subir casi al 75%. Entonces tenemos hoy el 64%, vamos a tener cercano al 75% de una generación renovable, que es la basada en el agua. Eso nos hace un país bastante renovable en nuestra generación de energía. Eso es importante tenerlo en cuenta. De tal manera que si bien las otras fuentes renovables, como puede ser la solar o la eólica o la geotermia, son importantes y eventualmente nos podría ayudar a diversificar un poco nuestras fuentes de generación, digamos que el gobierno no ha considerado tener en este momento una especie de subsidios o ese tipo de cosas para impulsar esas otras fuentes de energía renovables. Sin embargo, pues, hay una regulación que está trabajando en este momento la CREC para zonas no interconectadas. Yo creo que en zonas no interconectadas existe una gran oportunidad para introducir esas energías, esas otras energías renovables distintas al agua, y ahí hemos venido trabajando con el IPSE, y la CREC está estudiando una metodología para poder impulsar eso aún más. También quería hacer referencia a todo este tema de la competitividad, que ha sido, pues, que es un tema de moda, y seguramente ustedes ya lo han oído mencionar de manera reiterada sobre el tema de la competitividad, que si tenemos tarifas altas o si no tenemos tarifas altas, que por qué en Colombia el costo de la energía supuestamente es tan alto. Hay todo, digamos, una discusión alrededor de eso, y yo quisiera mencionar varias cosas allí. La primera es que, como lo decía al principio, haber construido esta institucionalidad nos ha tomado tiempo, y cualquier medida que se tome al interior del gobierno no puede ir, digamos, en contra de un sector para favorecer a otros. Aquí es muy importante mantener un equilibrio, preservar lo que hemos hecho hasta ahora,
y en la medida en que obviamente es válido trabajar por tener una industria más competitiva en Colombia, en la medida en que tenemos cada vez más tratados de libre comercio y necesitamos trabajar para que nuestra industria sea competitiva, ese trabajo no puede ir en contravía contra la competitividad de otros sectores. Entonces hay que mantener, digamos, todas las piezas de la cadena, tenemos que mantenerla en el mismo nivel de competitividad, no podemos tomar decisiones que vayan a afectar a los otros. Eso en primera medida. En segunda medida, hay estudios que ha hecho la UNME, donde muestra que ese tema de que el costo de la energía en Colombia es excesivamente alto no está cierto, y hay otro estudio en camino que seguramente tratará ese tema. Hay unas industrias que son más intensivas en uso de energía que otras, eso es claro, pero si uno ve, digamos, en términos generales, en el promedio, el costo de la energía no es el costo más representativo para una industria en general, sin perjuicio, repito, de que en otras industrias, como puede ser la cartón, como puede ser la metalmecánica, pues obviamente el uso intensivo de la energía es más alto. ¿Qué hemos venido haciendo en el gobierno? Que no estamos quedando quietos frente a ese tema. ¿Qué hemos venido haciendo? Pues lo primero es esto que hemos venido hablando durante el transcurso de la mañana, la importancia de que estos proyectos entren, porque eso pues nos va a dar, yo les decía que vamos a subir de 64% al 75% en capacidad hidroeléctrica, eso necesariamente va a traducirse en unas menores tarifas, obviamente eso dependerá de la hidrología de todos los años, pero en principio eso debería traducirse en menores tarifas. Es la importancia de que estos proyectos entren a tiempo, y para eso pues estamos trabajando tanto empresas como gobierno. Esa es una primera medida importantísima. La hidrología que aprobó la CRE recientemente nos va a ayudar a impulsar la construcción de infraestructura en el sistema de transmisión regional. Eso ya salió de manera definitiva, así que eso ya está funcionando, que es un elemento que estoy seguro nos va a ayudar a mejorar esa competitividad y tener precios más eficientes a todos los usuarios, no solamente para el no regulado, sino también para el regulado. La planta de regasificación de gas, que fue la resolución de la que fue firmada esta semana, yo creo que eso es un avance muy importante. Es una jugada estratégica de que ese componente térmico de la generación, que es necesario preservar ese componente térmico de la generación, sea con base más a gas y no a líquidos. Claramente estar generando con líquidos no es para nada competitivo, es muchísimo más costoso, 5 o 6 veces más costoso que generar con gas natural. Entonces, esta apuesta de tener una planta de regasificación que probablemente estará localizada en el Caribe, eso no lo determina el gobierno, pero obviamente la generación de seguridad se está dando principalmente en el Caribe. Tenemos ahí un temita de las térmicas del interior del país, que es un tema que nos preocupa y que estamos mirando. Pero eso es una apuesta muy importante, repito. Es alejarnos de la generación con líquidos y afianzarnos en la generación con gas natural, y eso definitivamente será más eficiente para los usuarios, tanto regulados como no regulados. También la figura del gestor del mercado, definitivamente el gas natural, que es un componente importante en este tema del sector eléctrico, de la generación eléctrica. El gestor del mercado, este mercado del gas natural ha sido un mercado un poco opaco, sin mucha información. Lo que busca con la creación del gestor del mercado del gobierno es darle mucha más información al mercado, más transparencia al mercado, que todas las transacciones que se hagan con gas natural se registren en esta figura del nuevo gestor. También hemos venido trabajando muy fuertemente en el marco de comercialización de gas, que eso también ha sido un tema muy de interés para la opinión. Ahí hemos avanzado muchísimo. Creo que podemos decir, Germán, que ayer, en la sesión de la CREG ayer, la CREG aprobó el esquema, está sujeto a unos comentarios de la CIC. No vamos a hablar todavía sobre este tema hasta tener la resolución en mano, pero lo que sí les quiero decir es que ya ha habido un avance muy importante
al interior de la CREC. Ya tenemos ese esquema aprobado y una vez tenemos la resolución, tengamos el comentario de la CIC, las vamos a sacar próximamente ya de manera oficial. Estamos liberando el gas de la Guajira, el precio del gas de la Guajira, que ha sido tradicionalmente regulado. Eso también es una apuesta importante para tener precios más eficientes en el sector de gas. Y por último, estamos trabajando en una iniciativa de eficiencia energética. Eso de pronto no lo han oído mencionar mucho, pero eso es muy importante y consideramos que la industria en Colombia no ha sido muy eficiente en el uso de la energía. Nosotros en el gobierno estamos trabajando una iniciativa, queremos crear una APP, sector público y sector privado, para trabajar y promover iniciativas hacia la eficiencia energética. Consideramos que puede haber inclusive hasta una reducción, un ahorro del 30% de la factura energética, de la factura eléctrica de la industria, si se implementan estos programas de eficiencia energética. Eso es un tema que la verdad es que la industria de Colombia por lo general no le ha trabajado mucho ese tema. Eso incluye cambiar los motores eléctricos, cambiar la forma de la generación a vapor, varias iniciativas que lo que hemos visto dentro del gobierno, lo que hemos estudiado es que eventualmente podrían ahorrarse hasta el 30% de la factura de electricidad las industrias. Entonces, eso es un tema sobre el cual también estamos trabajando muy fuertemente y ya en el equipo tenemos estructurado una APP para los retos. Quiero terminar simplemente en mencionar los retos que tenemos. Los retos que tenemos hacia adelante, creo que ya algunos ya lo han mencionado. Tenemos ese reto de mejorar la planeación para que estos proyectos tengan suficiente tiempo para incorporarse al sistema. Yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte. Planeación para que los proyectos de generación entren al mismo tiempo que los de transmisión. Y eso pues obviamente el gobierno tiene un componente ahí muy importante. Estamos trabajando en este momento un documento COMPES que ha sido socializado con los distintos gremios. Estamos trabajando en ese documento COMPES para articularnos mejor dentro del gobierno frente a este tipo de proyectos, frente a los que tenemos actualmente. Obviamente el documento COMPES es una apuesta más hacia adelante, pero frente a los que tenemos actualmente ha sido pues obviamente motivo de preocupación del gobierno. Tenemos reuniones también con los gremios, con ACOGEN, con ANDEC, con las empresas de transmisión, una mesa de alto nivel donde hacemos seguimiento a los proyectos. Al interior del gobierno, inclusive en la misma presidencia de la República, hacemos un seguimiento permanente de estos proyectos, intervenimos cuando hay que intervenir. Es importante, repito, que los proyectos salgan. Les pongo el caso de Nueva Esperanza. Nueva Esperanza es la subestación que se está construyendo aquí en Soacha para reforzar y darle más confiabilidad a Bogotá, a Cundinamarca y al MEP, al oriente del país. Es un proyecto que ha tenido problemas, debió haber entrado el año pasado. La nueva fecha estimada es mayo del próximo año. Nosotros consideramos que es importantísimo que este proyecto entre antes de diciembre del próximo año. Y debo decir una cosa sin generar alarmas, ni mucho menos, pero es importante que entre porque Bogotá, Cundinamarca y el Meta, si ese proyecto no entra a finales del próximo año, podrían estar en una situación de vulnerabilidad. Estamos tomando en el gobierno, junto a la CREC, medidas de tal manera que podamos reforzar el sistema si ese proyecto no entra en diciembre. Eventualmente son las dos condensadoras en el tribunal para reforzar el sistema, y ahí pues tomamos unas decisiones al interior de la CREC para que eso fuera así. Estamos tomando esas decisiones, pero a pesar de eso, no obstante eso, es importante todas que el proyecto entre. Esa es la importancia de que estos proyectos entren. El otro día alguien me decía, no, es que allá en el ministerio ustedes se contradicen, porque el ministro Cárdenas hace un año dijo que no iba a haber ningún problema en Bogotá, y después ustedes están diciendo que si el proyecto no va a haber problemas en Bogotá. Obviamente el ministro Cárdenas dijo hace un año que no iba a haber ningún problema en Bogotá, porque pues obviamente uno parte del supuesto que el proyecto va a entrar. Pero si el proyecto no entra, entonces ahí tenemos una situación de vulnerabilidad
vulnerabilidad. Ese les pongo un ejemplo para indicarles la importancia que tienen estos proyectos y que puedan entrar dentro de los tiempos estimados. Y obviamente hay que seguir trabajando, y en eso yo les digo y les hablo un poco de la experiencia que tuve antes, porque yo estaba, antes del gobierno estuve del otro lado. Y yo creo que las empresas, aunque hay una labor muy importante que tiene que hacer el gobierno, y eso lo comparto, de articulación, de que las cosas salgan a tiempo, todo eso, pero también tiene que haber un gran esfuerzo por parte de las compañías de mejorar sus prácticas, de socialización, de mejorar sus prácticas en el manejo de las comunidades, y se los digo por experiencia. Nosotros en la empresa para la cual yo trabajé muchos años, al principio tuvimos muchísimos percances con la comunidad, aprendimos y llegamos a un momento en el cual las cosas fluían relativamente o bastante bien. Pero hubo un cambio al interior de la compañía. Yo creo que las compañías, en la medida en que estos proyectos son más difíciles de ejecutar, en la medida en que tenemos una comunidad más activa, más presente, más participativa, a veces más vehemente, esas prácticas definitivamente tienen que mejorar. No quiero decir que sean malas, pero siempre va a haber una oportunidad grande para que mejore. Y tal vez el último reto que quería mencionar es esta agenda de interconexión regional